Si yo digo algo que no está escrito, que no está correcto con las Escrituras, no me creas a mí, crea la palabra. Amén. O sea que no te conformes simplemente a lo que yo pueda decir, sino que escudriña, mira de estudiar por tu cuenta también la Escritura, porque eso va a ser tu luz, va a ser una luz en tu corazón para que nadie te engañe, para que nadie te desvíe, para que nadie te aparte de Jesús. Y cuando uno está bien informado, bien enterado, no te pueden engañar. Pero cuando uno está que no conoce, cualquiera puede desviarlo. Por eso son tiempos que necesitamos conocer la Escritura y eso nos va a fortalecer y nos va a afirmar. Primeramente lo que necesitamos es a Jesús en nuestro corazón. Eso es imprescindible. Porque el que no nace de nuevo no puede entender. El que no nace de nuevo no puede comprender. Hay dos nacimientos. El nacimiento de la carne, ese ya lo tuvimos todos, que es el nacimiento de tu mamá, ¿verdad? Ese día que naciste, que lo celebramos como el cumpleaños, ese es el nacimiento carnal. Pero hay un día en que necesitamos nacer del Espíritu, como dijo Jesús a ese religioso, a Nicodemo. Si no naces del Espíritu y del agua, no puedes entrar en el reino de los cielos. Pero cuando nacemos del Espíritu, nueva criatura somos en Cristo Jesús. Dice la palabra, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Son hechas, las viejas quedan a un lado, tus pecados, todo lo que tú practicabas, todo aquello que te apartaba de Dios queda a un lado y ahora eres nueva criatura en Cristo. O sea que necesitamos, hermanos, acercarnos a Cristo, porque sin Él no somos nada. Seguiremos con nuestro pecado, seguiremos con nuestra maldad, seguiremos con nuestras formas viejas. Necesitamos nacer de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, dile al Señor, entra en mi corazón, entra en mi vida, Señor. Yo quiero que tú entres en mi vida. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. Vamos a empezar en este tiempo para que podamos tener las cosas claras. Y para tener las cosas claras hay que estudiar las Escrituras. A muchos no les gusta dar estudio o de la palabra porque parece como si fuera aburrido, pero que no te engañe el diablo. Estamos impregnando nuestro ser de bendición y de palabra. Pero dice el Espíritu dice claramente, que en los postreros tiempos, y yo no sé si te has dado cuenta de que esto son tiempos donde las profecías de Jesús se han cumplido y son tiempos postreros, son tiempos últimos. Dice, algunos apostatarán de la fe. Eso quiere decir que se apartarán, se enfriarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjate, muchos se apartarán, muchos apostatarán, se enfriarán, se alejarán, no creerán, se quedarán simplemente como algo muerto, algo sin vida, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice que por la hipocresía de mentiroso, que teniendo cauterizada la conciencia, ahora empiezan a poner mandamientos de hombres. Prohibirán casarse. ¿Conocéis alguna secta o religión que diga esto? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con la acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Cuando empezamos a meter mandamientos de hombre, entonces estamos quitándole al Señor todo el poder de la gracia de Dios para nuestras vidas. Parece que el hombre siempre quiere añadir algo a la salvación. El hombre quiere siempre añadir algo. No,
Eso de que la salvación es gratis, eso de que la salvación es por gracia, eso de que es un don de Dios y que no hay que hacer nada más para recibir la salvación, eso parece que no le gusta al hombre. Y siempre queremos añadirle algo de nuestra parte. Le queremos poner alguna florecita. Aquí dice que en este tiempo postrero habrán engañadores, falsos profetas, falsas doctrinas, doctrina de demonios. Algunas prohibirán casarse, como, bueno, la Iglesia Católica prohíbe casarse a los sacerdotes. Bueno, el primer apóstol, según ellos, ¿verdad? O el primer papa, según ellos, estaba casado, porque Pedro tenía suegra. Dice que Jesús fue a la casa de Pedro y estaba su suegra muy enferma, y dice que tenía la fiebre muy alta, y Jesús, poniéndole las manos, dice que sanó a la suegra de Pedro. Quiere decir que Pedro estaba casado. ¿Cómo es que si Pedro estaba casado? ¿Cómo es que si en aquella época los cristianos, cómo es que la Iglesia Católica pone que no se pueden casar? Bueno, aquí hay una prohibición. Ya encontramos una prohibición. Y dice, y mandarán abstenerse de alimentos, prohibirán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Cómo es que en muchas religiones se prohíbe el comer la carne de cerdo cuando el Señor dice que con la oración de gracias es santificada? Y lo vemos en la Escritura como hay religiones y sectas que prohíben comer esto y comer aquello y comer lo otro, que si el conejo no, que si el pollo no, que si la gamba no. Mira, ellos se lo pierden porque está muy buena. Lo siento por ello. Porque unas gambitas con ajito y a la plancha están muy ricas. O sea que, hermano, tú sigue con tu dieta. Dice que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y dice porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Mira, la fe en Cristo es por medio de la gracia. Vuelvo a repetirlo. La fe en Cristo es por medio de la gracia. Es un regalo inmerecido, el cual nosotros no hicimos nada. O sea, no hicimos nada para merecer tanto privilegio. Pero, como he dicho antes, el hombre quiere siempre poner su sello. El hombre quiere poner su sello. Un sello que el hombre quiere poner. Y en aquella época ya a principios de siglo, esto ya se quería meter también. Y decían, si no os circuncidáis, no podéis ser parte. Hermanos, si no guardáis el sábado, no podéis ser merecedores. Entonces empezamos a meter mandamientos de hombre que Dios nunca dijo que tenían que estar presentes en la vida de los creyentes, de los nuevos creyentes, de los creyentes en Cristo. Hablo de los creyentes en Cristo. Si tú eres un creyente en Moisés, pues circuncídate, guarda la ley, guarda el sábado, abstente de alimentos, haz todo aquello que tú crees que son ritos, guarda las fiestas, de todas esas fiestas que hay en la tradición judía, las puedes guardar todas, pero te digo que si tú vuelves a la ley de la gracia, has caído. La salvación es por gracia y no somos merecedores, no podemos añadir nada a lo que el Señor ya dijo en su palabra. Dice Efesios 2, 16, Efesios 2, 16, del 11 al 16, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, gentiles somos nosotros, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados es que ni me sale la palabra, incircuncisión. Incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo,
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, antes de conocer a Cristo, éramos gentiles, estábamos ajenos, no teníamos nada que ver con las promesas. Dios no tenía nada que ver con nosotros porque Dios había hecho un pacto con su pueblo, con el pueblo de Israel, solamente con el pueblo de Israel. Pero ahora viniendo Cristo, Él hace una reconciliación no solamente para los judíos, sino que también nos mete a nosotros que no teníamos nada que ver con el pueblo judío. A los judíos, a ellos ya se le envió el mensaje, porque Jesús dijo: he venido primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Y la palabra dice: a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Y como no le recibieron ellos, el Señor se vuelve ahora también a los gentiles, que somos nosotros, y ahora nosotros por medio de la fe somos aceptados. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, mira lo que dice, pero ahora, en este tiempo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos. Mira lo que dice el 15. Mira lo que dice el 15, y es muy importante que esto lo entendamos. Aboliendo en su carne, cuando dice abolir, habla de que Él destruyó todo aquello que ya había plantado. Dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La ley de los mandamientos, Él abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Jesús dijo, y lo dijo el Señor, que estos serían tiempos de confusión, tiempos donde muchos serían engañados. Pero cuando nosotros conocemos las Escrituras, nos damos cuenta de que Cristo Jesús, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, Él abolió toda esa serie de mandamientos y ordenanzas. Él no abolió la ley, porque la ley sigue vigente. La ley de los mandamientos: no matarás, no robarás, no fornicarás, no adulterarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Esos mandamientos siguen presentes. Pero hermano, hay leyes que no son ya para esta época. Cristo ordenó, quitó todo ese tipo de leyes. Entonces, como dice la palabra que todo aquel que tenga un hijo rebelde y contumaz, que lo saque y sea apedreado por el pueblo. ¿Vamos a dejar que este mandamiento en marcha? Yo creo que no. Dice que si alguna mujer es tomada en el acto de adulterio, o algún hombre, dice que será sacado y será apedreado. ¿Vamos a seguir con esas ordenanzas? Hay ordenanzas y mandamientos que ya no están vigentes. Pero el que dice que quiere seguir toda la ley, hay que seguir todas las fiestas, etcétera, etcétera, está volviendo nuevamente a la sombra. Porque el antiguo pacto fue una sombra de lo que iba a venir en el nuevo pacto, que es Cristo Jesús aboliendo en su carne todo aquello que ya no está vigente en este tiempo. Dice, Jesús dijo que estos tiempos serían de confusión y de engaño. Vamos a verlo en Marcos 13, 22. Marcos 13, 22. Vamos a ver lo que nos dice aquí la Escritura. Marcos 13, 22. Porque se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos cristos y falsos
profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales, o sea, incluso hombres que parecerán de Dios porque hacen milagros. Hay que estar muy atentos. Y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. En Mateo 24, 4 y 5, hablando de engaños también, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. O sea que habría engaño. Jesús dijo que habría engaño. Hay que estar muy atentos. Habrá engaño. Y mira si hay gente engañada por la religión, donde se postran delante de las imágenes, donde hacen sacrificios de todas clases para ser merecedores del perdón, para ser merecedores de la gracia. Suben de rodillas quizá a una montaña o a un santuario, se dan golpes en la espalda, latigazos en la espalda si hacen falta, porque ellos creen que esa es la manera y la penitencia para poder conseguir el perdón de Dios. Cuando dice la palabra que hemos sido perdonados, en la cruz del Calvario fuimos perdonados, nuestros pecados han sido perdonados, nuestro pasado, nuestros errores, nuestras caídas, nuestros tropiezos. Dice la palabra que su sangre preciosa tiene poder para perdonar todas esas caídas. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y a muchos engañarán. Y hay muchos engañados por las sectas. Sectas como los mormones, sectas como los testigos de Jehová, sectas como la Iglesia Católica, que es la mayor secta que pueda haber, porque no siguen las Escrituras ni siguen la palabra de Dios, sino que siguen mandamientos y ordenanzas de hombres, siguen el catecismo, no siguen la Biblia, siguen su catecismo. Como eso muchas religiones, porque la religión te tiene esclavizado, la religión siempre te va a esclavizar en mandamientos humanos. No comas, no hagas, no practiques, no hagas esto o no hagas aquello. Pero cuando tú sientes, sabiendo que eres pecador, que no mereces el perdón de Dios, y entonces te vuelves a Jesús en agradecimiento y en amor, es cuando tú recibes ahí en tu corazón ese perdón, porque entiendes que tú no eras merecedor de esa gracia. Tú no eras merecedor de esa gracia. Es como si tú estuvieras metido en la prisión, en el corredor de la muerte, esperando a que llegara el día en que te iban a ejecutar. Tú has cometido un delito grave, quizás un asesinato, y te han metido en prisión, te han juzgado, y estás en el corredor de la muerte, como hay muchos en Estados Unidos y en otros lugares, esperando simplemente que llegue ese día, y no saben qué día es. Simplemente están esperando que llegue el día, porque ese día van a ser ejecutados con una inyección letal, o van a pasar a la silla eléctrica, o van a pasar a la horca, o van a pasar a la silla eléctrica, etcétera, etcétera, porque hay 1000 maneras en las cuales ejecutan a esas personas. Pero cuando llega ese momento y tú estás ya de camino a ese corredor de la muerte y vas a entrar por esa puerta en la que sabes que te van a ejecutar, alguien se presenta y te dice: no, alto, yo quiero ocupar su lugar, yo quiero ocupar su lugar, pero, no, yo quiero morir por él, dejadlo libre a él, yo ocupo su lugar. Eso es lo que hizo Jesús. Nosotros no merecíamos el perdón, no merecíamos su amor, no merecíamos el que nosotros pudiéramos ser rescatados de esa pena, pero Él ocupó nuestro lugar en la cruz, tomando nuestros pecados, tomando nuestras rebeliones. Dice Lucas 21, Él entonces dijo,
Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos, no vayáis en pos de ellos. Son tiempos de confusión donde solo los entendidos resplandecerán. Los entendidos son los que escudriñan la palabra. Los entendidos son los que no se conforman con lo que dicen las masas. Los entendidos son los que buscan en las Escrituras. Como dijo Jesús: mirad en las Escrituras porque vosotros creéis que tenéis la vida eterna. Ellos pensaban, los fariseos, los escribas, los publicanos, la gente que de aquella época pensaba que tenían la verdad. Pero ellos rechazaron a Jesús. Ellos rechazaron la palabra de Dios. Ellos rechazaron al que Dios trajo, que fue Jesús. Dice Daniel 12: y muchos de los que duermen en el polvo, Daniel 12 del 2 al 3, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mira lo que está diciendo aquí. Dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. O sea que, aunque aquel que murió en Cristo se haya convertido en polvo, en ceniza, dice que serán despertados. Como dice la Escritura, que cuando venga el Señor, en ese día, en ese toque de trompeta, que los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor tomará las cenizas, tomará lo que haya quedado, aunque no haya quedado nada, y volverá a formar ese cuerpo y será tomado por el Señor. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, lo que hayamos quedado, nos juntaremos juntamente con ellos y juntamente con el Señor, para estar perpetuamente con el Señor toda la eternidad. O sea que, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad eterna. O sea que tú no puedes dejarte engañar, tienes que tener esta esperanza dentro de ti. Los budistas dicen que hay reencarnación. Las religiones indias, que hay millones de ídolos y millones de dioses. Los japoneses, religiones orientales, la nueva ciencia, la nueva era. Tantas religiones hablo, pero ninguno de esos que fundaron esa religión resucitó de los muertos. Solamente Jesucristo dejó la tumba vacía y dio testimonio, y lo vieron más de 500 resucitados. Y los apóstoles dieron fe de la resurrección de Jesús y de que sus palabras fueron verdaderas. Y lo que está escrito aquí es la verdad. Jesús cumplió las profecías primeras en el Antiguo Testamento, y todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento fue cumplido por Jesús. Eso quiere decir que lo que está escrito de su segunda venida, de que el Señor viene pronto, se va a cumplir en cualquier momento. ¿Y sabes que el Señor puede venir en cualquier momento? ¿Sabes que el Señor Jesús puede venir en cualquier momento? No sé si habéis visto ese vídeo que corre por internet, donde está el predicador hablando, donde dice que el Señor va a venir, que puede venir en cualquier momento, pero hay muchos que están distraídos, que no atienden, que no hacen caso, pero de golpe y porrazo, ¡pum!, el Señor viene y se lleva al predicador, se lleva casi a toda la iglesia, pero se ve personas que se quedan, y cuando ven que todos los demás han ido y que han desaparecido sus seres queridos, sus amigos, sus hermanos, se tiran a los bancos de rodillas llorando. Hermanos, eso dice la palabra, que serán arrebatados, que serán tomados por el Señor. Hay un día que el Señor vendrá a buscar a su iglesia, pero vendrá a buscar una iglesia llena del Espíritu Santo,
No vendrá a buscar una iglesia dormida. No vendrá a buscar una iglesia que no tiene hambre, que no tiene sed, que no le importa si me congrego, si no me congrego, que no le importa si vengo, si no vengo, que vive su vida, que sigue con su mundo, que no se han convertido, realmente es que no se han convertido al Señor. Eso al Señor no se los va a llevar. Cuando venga el Señor en su venida, se va a llevar a los que están llenos del Espíritu Santo, porque dice que había 5 vírgenes que estaban preparadas y 5 vírgenes que estaban sin aceite en sus lámparas. Tú tienes que tener aceite, estar lleno del Espíritu Santo para que cuando venga el Señor te arrebate. Cristo viene pronto. Las profecías se han cumplido. La ciencia, como decía Daniel, en el capítulo 12 se ha aumentado. Terremotos que mataron hace poquito a 250, 300.000 personas. Están aumentándose. Todo esto es un acontecimiento, solo tienes que poner en los telediarios y verás cómo estamos precipitándonos ya a un final. Y la iglesia no entra en razón. La iglesia no entra en razón. La iglesia sigue durmiendo. La iglesia sigue viviendo su vida. Pero el Señor dice que los va a pillar como ladrones en la noche a muchos. Dice que no desmayéis, que estemos velando. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. No nos podemos reunir físicamente. Sin embargo, la reunión se está transmitiendo a través de Facebook. Hermanos, muchos no tienen excusa. Deberían de estar, si no congregados aquí, porque no se puede, deberían de estar escuchando la palabra. Deberían estar recibiendo el alimento, la porción. Porque cada vez que tú te pierdes una palabra, cada vez que tú te pierdes una porción de lo que Dios tiene para ti, quizás te estás perdiendo algo que vas a necesitar más adelante. Tenemos que estar preparados. Hay que estar preparados. Vamos a mirar algo que creo que es importante. Vamos a ver y vamos a esclarecer para no ser engañados, para no ser extraviados, para no ser confundidos, para no ser llenos de confusión en este tiempo donde tantas doctrinas se están metiendo en medio de la iglesia. Vamos a verlo y vamos a esclarecer qué es el Sabbat, qué significa el Sabbat. Porque todavía hay muchos que dicen, no, que hay que guardar el sábado y que el sábado hay que guardarlo. Vamos a ver, la palabra Sabbat simplemente significa cesar de las obras, descanso. Y Dios no descansa, porque Él no está cansado. Dios no está cansado, puesto que Él no se cansa. Y lo dice el Salmo 121:4. Dice, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Cuando dice no se adormecerá ni dormirá, quiere decir que el Señor no está cansado para dormir o para descansar. No. Él simplemente cesó de su creación, de su obra creadora, y la tarea ya estaba terminada. Y Él bendijo a su pueblo. Lo vemos ahí en Génesis 1:22. Y al hombre bendijo a las criaturas. Primero bendijo la creación, lo vemos en Génesis 1:22, y luego bendijo al hombre, que lo vemos en Génesis 1:28. Y ahora bendice el Sabbat al separarlo como un día especial. No hay mandamiento aquí, en el libro de Génesis no hay mandamiento para que aquí la gente observe el sábado, el Sabbat. Es más, puesto que Adán fue creado en el día sexto, el Sabbat era en realidad el primer día para él. Si Adán fue creado en el día sexto, el primer día, amén, fue posterior al Sabbat. El Sabbat no aparece en el Antiguo Testamento. El Sabbat no aparece en el Antiguo Testamento hasta en Éxodo 20:8 al 11. Quiere decir que desde Génesis, desde la creación, pasando por Noé, pasando por Abraham, pasando por Taré,
pasando por Jacob, pasando por Isaac. En todo ese tiempo la gente no hizo el Sabbat, porque no había disposición de guardar el Sabbat. El Sabbat es dado al pueblo de Israel. En el libro de Éxodo se habla primeramente, es cuando primeramente se habla del Sabbat. Ahí es la primera vez que se habla del Sabbat. Y lo vamos a leer. Éxodo 31, del 12 al 17. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los gentiles. ¿No dice eso? Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para mí entre los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Las Escrituras, vamos a seguir con este tema, que parece un poquito quizás pesado, pero es bueno que esto lo entendamos un poquito, y si coges apuntes mejor, porque esto no se puede retener todo. Las Escrituras no dan evidencia de que Dios alguna vez le dijo a los gentiles que observaran el Sabbat. No hay evidencia ninguna en el cual Dios le diga a los gentiles, a los que no pertenecen al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, que guardaran el sábado. No hay evidencia ninguna. No hay ninguna evidencia. Es más, el Salmo 147, del 19 al 20, aquí nos dice claramente a quién fue entregado este mandamiento. Dice el 19, el Salmo 147, ha manifestado sus obras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. A otras naciones no se les dio estatutos, ni se les dio mandamientos, ni se les dio la necesidad de guardar esos mandamientos del pueblo de Israel. No se ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. No los conocieron. O sea que deja claro que la ley de Moisés del Antiguo Testamento se dio solo al pueblo de Israel. Quien fue en cautiverio, fue en cautiverio porque profanó el Sabbat. El pueblo de Israel fue en cautiverio porque profanó, porque no hizo, porque no cumplió, porque no obedeció el día de reposo, no, lo desobedeció. Y entonces vinieron juicios sobre ellos. Y eso lo podemos leer en Nehemías 13, del 15 al 22. Dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también uvas de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo Dios todo este mal sobre vosotros y sobre toda esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. O sea que el pueblo de Israel fue llevado cautivo por desobedecer los mandamientos que fueron expresados por el Señor, porque así estaba escrito, que si ellos desobedecían las palabras y los mandamientos de Israel, iban a ser llevados cautivos, que vendrían plagas.
que vendrían los enemigos, que habría sobre ellos gran mortandad. Pero hermano, ¿sabes una cosa? Cristo, cuando subió a la cruz y subió al madero, dice que cargó juntamente con él todas esas maldiciones. Porque maldito, dice la palabra en Gálatas, todo aquel que es clavado en un madero. Y cuando él fue clavado en el madero, toda la maldición de la ley fue clavada en esa cruz, para que no tuviéramos nosotros más parte ya de esas maldiciones, porque él abolió toda maldición en el Calvario. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Por eso cuando alguien te juzgue, por eso cuando alguien te diga que si no tienes que comer carne de cerdo, que si tienes que guardar el sábado, que si tienes que hacer esto, que si tienes que hacer lo otro, que si tienes que celebrar la fiesta, que si la fiesta de la Pascua, que si la fiesta de los tabernáculos, que si la fiesta de la cosecha, que si la fiesta de Pentecostés, hermano, dile que todo eso ya fue abolido en la cruz del Calvario por Jesucristo, nuestro Mesías, porque tú y yo no pertenecemos, no hemos nacido en Israel, no somos hijos de Israel. Si algún judío se convierte a Jesucristo, se le llama judío mesiánico, porque se convirtió del judaísmo, se convirtió a nuestro Dios, a Jesús, reconociéndolo como el Mesías que había de venir. Y ellos pueden, si quieren, continuar haciendo sus tradiciones y sus ritos, aunque ya no están obligados a hacerlo. Pero si tú quieres hacerlo, eres libre de hacer lo que tú quieras. Pero no condenes y ni juzgues a aquellos que no participan y que no lo hacen. Porque dice la palabra, ninguna condenación hay, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no a la carne. Amén. O sea que, hermano, no te dejes engañar ni confundir por aquellos que dicen que tú tienes que hacer aquello y lo otro y lo demás allá para ser salvo. Porque muchos de ellos dicen que si no guardas el sábado, que te vas al infierno. Muchos de ellos dicen que si tú no celebras aquello y lo otro y dejas de hacer aquello y dejas de hacer lo otro, que tú no vas a ver. Hermano, hay tantas doctrinas erróneas, que se levantan maestros que no saben ni lo que dicen. Y luego hay seguidores de esos maestros que se levantan. Porque todo esto es muy bonito, pero nosotros tenemos que ir a la Escritura, siempre, siempre. Mientras Cristo estaba en la tierra, mientras Jesús estaba en la tierra, Él guardó el Sabbat. Claro que lo guardó. Pero Él vivía bajo la dispensación de la ley. Él vivió porque no vino a abolir, sino vino a cumplir. Él vino a cumplir. Él cumplió en sí mismo toda la ley. Él cumplió toda la ley. La cumplió toda, aboliéndola luego en su carne. Dice, mientras Cristo estaba en la tierra, guardó el Sabbat, porque Él vivía bajo esa dispensación de la ley. Pero por supuesto, no siguió las reglas de los fariseos. Él no siguió las reglas de los fariseos. Y lo podemos leer en Marcos 2, 23 al 28. Marcos 2, del 23 al 28 dice, aconteció que al pasar Él por los sembrados, en un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Vaya, tenían hambre y empezaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué haces o por qué hace este en este día de reposo? Esto no es lícito. ¿Por qué hace eso? Pero Él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Quiere decir que Jesús no guardó el día de reposo como lo guardaban los fariseos. No lo guardó, porque para los fariseos caminar más de 200 metros en el día de reposo ya era un pecado. Eso de hacer algún esfuerzo y para ello sanar a una persona, ni hablar. En el día de reposo, y les dijo, hipócrita,
Cuando se os cae una burra, una oveja en un charco, en una balsa de agua, ¿no vais y sacáis a ese animal? ¿Y yo porque he sanado a alguien en día de reposo me condenáis? Hipócritas. Entonces Jesús dijo, vosotros habéis entendido mal lo que es el día de reposo. Vosotros habéis entendido mal lo que es el día de guardar el Sabbat. Y Jesús lo guardó, pero lo guardó en la manera y en la fórmula correcta. Y ahora vamos a entender cuál es el día de reposo para nosotros, los creyentes y los cristianos. En los primeros días de la Iglesia, los cristianos se reunían en el Sabbat, en la sinagoga. En los primeros días de la Iglesia se reunían en el Sabbat en la sinagoga, sí, es verdad, hasta que los creyentes judíos fueron perseguidos y expulsados. No obstante, el primer día de la semana, que es el día del Señor, que es domingo, fue su día especial de comunión y adoración. Y lo vamos a leer, mira, el libro de Hechos, capítulo 20, verso 7, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana. El primer día de la semana no era el sábado. El primer día de la semana era el domingo. Era el día de la resurrección, que fue cuando Jesús resucitó. Jesús no resucita en Sabbat. Él resucita en domingo, que es el primer día de la semana. Fijaros la diferencia. En el Antiguo Testamento, ellos hacían todas las obras y reposaban en el día sexto. Pero para nosotros los creyentes, empezamos la semana con descanso. Fíjate, y reposamos de todas nuestras obras. Es diferente. Nosotros empezamos el primer día, no es el lunes el primer día de la semana, eso está puesto ahí como el primer día de la semana es el domingo. Y nos reunimos el primer día de la semana como primicia. ¿Sabes lo importante que es reunirse? Porque tú le das la primicia de la semana, lo primero de tus ganados, lo primero de tus ofrendas, lo primero de tu vida, lo primero. En ese día primero presentamos toda la semana al Señor y venimos a darle gloria, a darle gracia al Señor en ese día, el día que el Señor resucita. Nosotros nos reunimos el sábado por la tarde porque hay hermanos que no pueden venir el domingo. Algunos vienen el domingo, otros vienen el sábado. Pero nosotros tenemos muy claro que en el día en que Jesús resucitó es el día en que los primeros creyentes y hermanos y cristianos, es el día en que ellos escogieron para darle la gloria y reunirse, el primer día de la semana, el día en que Jesús resucita. En Corintios 16, del 1 al 3, primera de Corintios, del 1 al 3, dice, en cuanto a la ofrenda de los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada día de la semana, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y decir que ellos se reunían y en el primer día de la semana, ellos, según lo que habían prosperado, apartaban para el Señor y se reunían. Era como lo hacían los hermanos. En Apocalipsis 1:10 también vemos aquí como dice la Escritura, hablando de Juan, que estaba en la isla de Patmos. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor es el día de la resurrección del Señor. El día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y vamos a verlo claramente con las Escrituras, que el primer día es el domingo
que es el día de la resurrección de Cristo. Y lo vamos a ver en Mateo 28, verso 1. Ya que hay muchos hermanos que están a través de las redes, esta es una enseñanza que también es buena que nosotros las conozcamos, para que no seamos extraviados. Dice Mateo 28, 1. Pasado el día de reposo, ¿qué dice? Pasado el día del reposo. O sea, pasado el Sabbat. Pasa el Sabbat y al amanecer del primer día de la semana, eso es domingo, y si lo entendéis mejor en catalán lo digo también, diumenge, dice, pasado el día de reposo, pasado el Sabbat, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ahí está escrito en Mateo 28:1. Vamos a ver ahora otra escritura. Juan 20:1. Juan 20:1 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. O sea que tú tienes que ver aquí, como dice la escritura en 2 de Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas del judaísmo, las cosas viejas de las tradiciones, las cosas viejas de nuestro pasado, porque arrastramos mucho catolicismo. Hermanos, la mayoría de nosotros hemos venido al Señor con tradiciones católicas, con tradiciones humanas, con mandamientos de hombre, y no nos sentimos con la libertad para expresar en nosotros esa libertad, como dice la Escritura, que hemos sido hechos libres, que no volvamos nuevamente a la esclavitud, a la condenación. No podemos volvernos a la esclavitud, sino que tenemos que ser libres. La religión ha esclavizado al hombre durante siglos, y esa esclavitud todavía llevamos cadenas en nuestras manos. Llevamos cadenas en nuestra mente, en nuestro interior, porque nuestra mamá o nuestro papá o nuestras abuelas nos enseñaron esto, aquello, en lo otro. Pero dice la palabra que hemos sido llamados a libertad, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y tenemos que vivir la libertad en esa nueva criatura que somos ahora en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. ¿Cómo es que ahora queremos volvernos nuevamente, habiendo conocido la verdad? Queremos volver nuevamente a los viejos rudimentos. ¿Cómo es que ahora, habiendo conocido a Cristo, que nos ha libertado de toda esa esclavitud, queremos volvernos nuevamente a las cosas viejas? ¿Cómo nos vamos a volver? Tenemos que aprender de nuevo a orar, a levantar nuestro corazón al Señor, a vernos como el Señor nos ve. Porque dice que en Él está toda la plenitud. Y nosotros estamos escondidos juntamente con Él en Cristo. Nosotros no nos ve el Padre por nuestras obras, porque todas nuestras obras, dice la palabra, que son trapos de inmundicia delante de la presencia del Señor. El Padre nos ve a través de su Hijo Jesús, porque estamos escondidos en Cristo. Dice la palabra que al morir en Cristo nosotros morimos juntamente con Él. Y Pablo dice, en Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Por eso el diablo no te puede encontrar. Si tú estás en Cristo, si tú buscas al Señor, si tú realmente amas al Señor, tú estás escondido en el corazón de Jesús. Y aunque el diablo quiera venir a atacarte, a hacerte daño, no podrá. Porque en Cristo estás guardado. Pero cuando tú te sales, tú te enfrías, tú te vas, tú te apartas, tú te alejas, tú vives tu vida y te alejas de la presencia del Señor, entonces el enemigo te puede encontrar. Y si te encuentra el enemigo, dice que entonces viene a matarte. Porque el diablo siempre viene a robar, a matar y a destruir. Vigila de no apartarte de la presencia del Señor. No te apartes de esa presencia gloriosa, porque el diablo está como un león rugiente esperando a ver a quién puede devorar. Y eso la iglesia no lo entiende. La iglesia se enfría, la iglesia se busca trabajo de fines de semana. Pero ¿sabes que el diablo también da trabajos de fin de semana para que tú no vengas a la iglesia? Te lo digo de verdad.
El diablo también te da trabajo de fin de semana. Te busca una abuelita para que tú la cuides el fin de semana. Te busca a un niño el fin de semana para que tú no vengas. Porque no tienes la fe y la confianza de que Dios te puede dar un trabajo de lunes a sábado. Pero el diablo te lo da. Mira qué casualidad. Te lo da de viernes a domingo para que no puedas venir ni a la oración, ni el sábado, ni el domingo. Y muchos pudiendo venir, ni vienen. Aún es peor todavía. Cuando tú podrías estar buscando al Señor. Porque tú ya no deberíamos de vivir para nosotros. Y no estoy bajo condenación, estoy hablando de la gracia de Dios, en el agradecimiento que deberíamos de estar, mostrando nuestro agradecimiento al Señor. Porque cuando tú te llenas del Espíritu Santo, tu matrimonio, has puesto a Jesús en medio. Y tú sabrás comprender, sabrás amar. Cuando tú amas a Jesús, tú eres capaz de amar a tu esposa, a tu esposo, como Él nos enseñó. Cuando tú amas a Jesús, tú serás capaz de educar a tus hijos como el Señor quiere que eduquemos a nuestro hogar y a nuestros hijos. Porque el mundo nos ha enseñado mal. El mundo nos ha enseñado mal. Hoy dejamos a nuestros hijos delante de la televisión y miran lo que quieren, lo que les da la gana. Porque los padres muchas veces ni están atentos, ni estamos atentos a lo que están mirando nuestros hijos. Y os puedo asegurar de que hay un porcentaje muy alto de muchas cosas que ven los niños, que parece que son cosas para ellos, pero que están metido el diablo ahí de una manera bestial, haciendo una obra ya en sus corazones, quitándoles la fe. Por eso tenemos que ser sabios y no dejar a los niños que miren cualquier cosa. El diablo está fuerte, porque ha salido, porque sabe que le queda poco tiempo, está pegando coletazos, sabe que la iglesia se va y va a arrastrar a muchos, a muchos llamados creyentes los va a arrastrar. Pero cuando Cristo está puesto en el lugar de privilegio y tú te coges con tu esposa, te coges con tu familia, te coges y dices, no, tenemos toda la semana para hacer lo que tenemos que hacer, pero esta hora o estas 2 horas nos vamos a ir a darle gracias al Señor y vamos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos en esta mañana. Porque, hermanos, necesitamos el consejo de Dios. Dice la palabra que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Escucha al Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Esa es la sabiduría, para saber llevar todas las cosas bien. Dice, para que seamos de larga vida sobre la tierra, para que el Señor nos pueda guardar. Cuando viene el problema, cuando viene la enfermedad, entonces buscamos a Dios. Pero hermano, es normal. Pero deberíamos de buscarlo ahora que estamos sanos, ahora que estamos bien. Y más en estos tiempos. En estos tiempos que el mundo llama desespero. Pero no penséis que cuando se acabe la pandemia las cosas van a seguir igual. No, ya no. El mundo ya no será igual. El mundo ya no será igual. Porque cuando acabe esto quizás vengan cosas peores. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Iglesia, hay que estar preparados para lo que pueda venir en cualquier lugar o en cualquier momento. Porque cuando se levante ese anticristo que tiene que levantarse, habrá una persecución tremenda. Va a haber persecución. ¿La está viendo? Pero es que yo no sé. Porque no quiero meterme en doctrinas que quizás no las entiendo todavía bien. Pero quizás tengamos que pasar por un tiempo, aunque sea pequeño, de tribulación y de angustia, porque no lo sabemos. Aunque yo sé que el juicio no está preparado para los creyentes, porque cuando Sodoma y Gomorra fue destruida, el Señor sacó a Lot de esa ciudad que era el único justo que había. Cuando Él dijo de destruir la tierra con un diluvio, Él dijo, no puedo destruir a Noé, porque Noé es justo, y le preparó un arca. Dios ha preparado un arca que es Jesucristo, que es nuestra salvación, para que todo aquel que esté dentro del arca, dentro de Jesús, sea salvo y no perezca en ese diluvio que viene. Hablo espiritualmente, porque ya no está preparado este mundo para un diluvio. Segunda de Pedro dice que este mundo está preparado ahora ya no para el agua, sino para el fuego. Y sabiendo estas cosas dice cómo no tenemos que vivir en santa y piadosa manera de vivir en nuestras vidas. Pero el mundo vive
en las disbauchas, vive en el desespero de su carne, haciendo lo que quiere, lo que le da la gana, pensando que el Señor ya no vendrá. Y él dice, muchos piensan que como el Señor ya no viene o tarda en venir, ¿para qué vamos a santificarnos? ¿Para qué vamos a prepararnos? ¿Para qué vamos a esperarlo? Pero es que nos va a pillar a muchos, va a pillar a muchos de sorpresa. Por eso es tiempo de buscar al Señor. Estos dos días especiales, el Sabbat y el Día del Señor, conmemoran cosas diferentes y no deben de confundirse. El Sabbat conmemora una cosa, y el Sabbat y el Día del Señor conmemora otra. El Sabbat se relaciona a la antigua creación. El Sabbat se relaciona a la antigua creación. Por eso dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El Sabbat se relaciona a la antigua creación y se le dio expresamente al pueblo de Israel. No se le dio a los gentiles, sino al pueblo de Israel. Y el Día del Señor se relaciona a la nueva creación, perteneciente a la Iglesia. El Sabbat es de la antigua creación, Viejo Testamento, fue dado a Israel como un pacto, pero el Día del Señor nos ha sido dado a nosotros los creyentes en Cristo. Un día nuevo, somos nuevas criaturas, todo es nuevo. Al Sabbat habla como ley de 6 días de labor a los cuales le siguen el descanso. El Sabbat eran 6 días de trabajo a los cuales le sigue el descanso, pero en el Día del Señor es la gracia, porque empezamos la semana con el descanso al cual le siguen las obras. Antiguamente eran las obras y el descanso, pero ahora es la gracia, el descanso en Cristo y luego las obras. Amén. Siempre poniendo a Cristo como lo primero en nuestras vidas. Dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Hay reposo para el pueblo de Dios. Bueno, yo sé que todas estas cosas pueden ser pesadas para nosotros, pero son tiempos en que necesitamos explicar muchos temas que están confundiendo a muchos en la iglesia de Dios. En la iglesia de Dios mucha gente está siendo confundida. Tú no tienes que quedarte en una iglesia, o no tienes que seguir una doctrina porque la sigue mi mamá, porque la sigue mi papá, porque la sigue mi hijo, o por la que la sigue mi hija. Eso es lo que hacíamos con la antigua iglesia o con la antigua religión. Porque mi papá me había dicho, porque mi mamá me había dicho, porque mi abuela me había dicho, y entonces seguíamos las tradiciones porque venían de viejo, venían de la parte de atrás. Pero hermano, tú tienes que conocer la verdad, y la verdad dice que está en las Escrituras. Mi palabra es la verdad, dijo Jesús. Mi palabra es la verdad. Y las Escrituras, dice la palabra, dice Jesús, dan testimonio de mí. Y tú tienes que conocer las Escrituras y escudriñar las Escrituras. Entonces estás en una iglesia donde se escudriña la palabra, donde no seguimos religiones o no seguimos mandamientos de hombres o no seguimos lo que a nosotros nos parece, sino que queremos seguir las Escrituras, porque cuando uno sigue las Escrituras es el camino por el cual no te vas a perder, es el camino derecho por el cual tú vas a encontrarte un día con el Señor. Dice que cualquiera que enseña y quita comas y pone comas y añade o alarga cosas que él no ha dicho, dice que le vendrá una gran condenación. Nosotros no queremos ni añadir, ni poner, no. Queremos hablar las cosas tal como están escritas en su palabra. No lo que yo digo, lo que yo expreso, porque, hermano, ya basta. Ya basta del yo. Y gracias a mí, y por mí, y porque y yo soy, y ya, no, se acabó todo eso. No. Es Cristo. Él es nuestro héroe. Él es el que tenemos que seguir. Tenemos que seguirle a Él. Pero gracias a Dios, Dios pone pastores entendidos que están siendo preparados en su palabra para enseñar las Escrituras. Pero si donde tú estás siendo confundido y tú estás viendo que la palabra dice una cosa y lo que te están diciendo es otra, cuidado, porque lo que va en juego es tu salvación. Lo que va en juego es tu vida eterna. Lo que va en juego es que tú te quedes con el anticristo. Lo que va en juego es que cuando venga el Señor te diga, apártate de mí, porque nunca me conociste. Por eso es importante que entendamos su palabra, entendamos lo que Él nos ha dicho.
Mi palabra es verdadera. Yo quiero darle las gracias a los hermanos que en esta tarde han estado con nosotros aquí en la reunión. Gracias por venir y escuchar la palabra y estar ahí fortalecidos en el Señor. Nos vamos con nueva fuerza, nos vamos con fuerzas en el Señor, nos vamos sabiendo claramente de que el Señor nos ha dado ese día, el día de reposo para nosotros, el día del Señor. Y también pues a los que estáis a través de internet, también pues deciros que mañana seguimos con este tema, seguimos con más palabra del Señor. Amén. O sea que vamos a orar y acabamos la reunión. Padre, te damos gracias por enseñarnos tu palabra. He hablado tu palabra, Señor, tal como tú quieres que se enseñe, Señor, con las Escrituras. Poniendo versículo tras versículo, renglón tras renglón, palabra sobre palabra, porque dice que ahí está tu verdad, Señor. Tu verdad no está simplemente en un versículo, sino que está escogida y condensada, Señor, en toda la Escritura, porque toda la Escritura es verdadera. Gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra y te pido que tú nos bendigas grandemente, Señor, y sigas bendiciendo a tu pueblo. Guárdanos, Señor, de todo mal, bendícenos en todas aquellas áreas donde necesitamos la bendición del cielo y que tú sigas obrando en nuestras vidas, Padre. Te damos la gloria por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues hermano, que Dios os bendiga y muchas gracias